Buen día amigos, soy Cuarón, instructor de mecánica automotriz y a petición de un amigo continuaremos con los tutoriales de inyección de gasolina. Luego de clasificar los sistemas de inyección es necesario profundizar en cada uno de los componentes electrónicos fundamentales para lograr una mezcla exacta de aire y gasolina. Estos componentes fundamentales son 1. Sensores o captadores. 2. Computadoras o comparadores. 3. Actuadores o válvulas. Sensores. Recaban información de magnitudes físicas de diferentes ubicaciones del motor, convirtiéndolas en señales eléctricas que la computadora puede leer y luego procesar para la toma de diferentes tipos de decisiones mediante los actuadores. Computadora. Es la encargada de monitorear y controlar el funcionamiento del sistema de inyección de combustible para el óptimo desempeño del motor, basado en la información que le proporcionan los sensores y mediante el accionamiento de actuadores ubicados en lugares estratégicos del motor. Actuadores son los encargados de llevar a cabo las decisiones que la computadora haya tomado y que modifican su funcionamiento en base a la temperatura, caudal o flujo de la admisión y estado del combustible. Funcionan a la inversa de los sensores, pues estos transforman señales eléctricas o electrónicas en magnitudes físicas controladas. Por lo general, los sensores envían señales analógicas a la computadora y por lo general la computadora le envía señales digitales a los actuadores. Las 5 decisiones que la computadora lleva a cabo mediante los actuadores son los siguientes: caudal de alimentación de combustible mediante la bomba de combustible, inyección de combustible mediante el inyector, estado de la mezcla de combustible mediante la bobina de encendido, estabilidad de marcha mínima mediante la válvula IAC, temperatura del motor mediante el electroventilador. Habiendo analizado lo anterior, procedemos a profundizar en el tema de sensores, los cuales son el eje central del video. Las magnitudes físicas que los sensores transforman a señales eléctricas o electrónicas son temperatura, presión, caudal o flujo, aceleración, velocidad, posición y vibración. Para el sistema de inyección de combustible, los sensores son instalados sobre 3 estructuras principales, tales como el sistema de flujo de aire, el motor y el sistema de escape. A continuación procedemos a enlistar los sensores principales de los sistemas de combustible. Sensores del sistema de flujo de aire: sensor MAF, sensor BAF, sensor MAP, sensor TPS, sensor IAT, sensor BPS. Sensores del motor: sensor CKP, sensor CMP, sensor ESS, sensor ST, sensor CAUT. Sensores del sistema de escape: O2 sensor. El sensor BAF fue reemplazado por el sensor MAF, ya que el primero sufría de desgaste debido a su cualidad de acción mecánica, y a su vez el sensor MAF fue reemplazado por el sensor MAP, ya que este último no basaba su funcionamiento en termoresistencias o también llamada termistores. El sensor MAP basa su funcionamiento en un chip de silicón
que reduce totalmente el desgaste, pero algunas veces el sensor MAP y el sensor MAF pueden coexistir en el mismo sistema. Profundicemos en cada uno de los sensores de flujo de aire y los sensores que los acompañan. Sensor BAF es el sensor encargado de medir el volumen de aire que ingresa a las cámaras de combustión del motor. Sensor ST es el encargado de medir la temperatura del refrigerante del motor. Sensor TPS es el encargado de determinar la posición del obturador o mariposa de gases del cuerpo de aceleración. Sensor MAF es el encargado de medir la masa de aire que ingresa a las cámaras de combustión del motor. Es llamada también sensor de hilo caliente. Sensor ST es el encargado de medir la temperatura del refrigerante del motor. Sensor TPS es el sensor encargado de determinar la posición del obturador o mariposa del cuerpo de aceleración. O2 sensor o sensor de oxígeno es el encargado de informar a la computadora la concentración de oxígeno que tienen los gases de escape. Sensor MAP es el sensor encargado de medir la presión de vacío en el múltiple o colector. Sensor CMP es el encargado de determinar la posición del eje de levas. Sensor MAF o algunas veces sensor IAT es el sensor encargado de determinar la temperatura del aire que ingresa a las cámaras de combustión. Sensor TPS es el encargado de determinar la posición del obturador o mariposa del cuerpo de aceleración. Sensor CKP es el sensor encargado de determinar la posición del cigüeñal. Algunas veces también cuenta con un sensor adicional llamado sensor ESS, encargado de medir las revoluciones por minuto del cigüeñal. Sensor CAUT, por su traducción sensor de golpe, es el sensor encargado de determinar detonaciones excesivas o vibraciones inusuales en el bloque motor. Sensor ST es el sensor encargado de medir la temperatura del refrigerante del motor. O2 sensor o sensor de oxígeno es el encargado de informar a la computadora la concentración de oxígeno que tienen los gases de escape. Cabe destacar que existen más sensores, los cuales se van montando año tras año para mejorar el confort, la potencia y demás sistemas del automóvil. Si deseas saber más sobre el tema o deseas indicar qué sensores faltaron, házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias por visitarnos. Un abrazo.